Hola, buenos días. Va a ser un súper breve repaso de lo que hemos visto las últimas 2 semanas anteriores. Hablábamos hace 3 semanas acerca de Dios, ¿cierto? Lo importante que es conocer genuinamente a Dios, y dentro de ese conocimiento veíamos que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para los hombres desde antes de crear el universo, y su plan es que nosotros los hombres estemos con Dios por la eternidad. Conocíamos también algunos atributos de Dios, de los cuales quiero resaltar solamente 2. Dios es santo y por lo tanto no puede tener nada que ver con el mal, con el pecado. Aborrece, está lejos, distante de la maldad y del pecado. Y por otro lado, Dios es justo. Implica que Dios hace justicia, que es un juez que no es corrupto y que trae juicio sí o sí, porque es su esencia. Tiene que juzgar a los malos y a los buenos. Veíamos eso respecto del carácter de Dios, así súper resumido, pero también la semana pasada hablábamos y estudiamos acerca de la realidad del hombre. Fuimos creados para Dios, para estar con Él, para conocerlo, para estar por la eternidad, pero a causa del pecado nos separamos de Dios. Y la condición del hombre, aunque nos miremos comparativamente o inclusive nosotros mismos digamos, yo soy muy buena persona, ante los ojos de Dios Él dice que no hay ni uno solo bueno. Delante de Dios somos todos pecadores y estamos muertos ante los ojos de Dios, separados de Dios, condenados a una eternidad en el infierno. Esa es la realidad para todos los hombres sin excepción. Y veíamos que el hombre por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Y entonces decíamos, por eso las Escrituras dicen que solo en Jesús hay salvación. El hombre está alejado de Dios, muerto, esclavo del pecado, condenado. Esa es la realidad del hombre. Que es muy piadoso, que es muy bueno, que es que ora mucho, que es que cumplió todos los requisitos ceremoniales, que es que nada de eso sirve para salvar. Esos son esfuerzos humanos, filosofías. La salvación es única y exclusivamente de parte de Dios. El hombre no puede hacer nada para su salvación. Y eso es el aspecto que vamos a estudiar hoy. Vamos a entender con mayor profundidad y mayor claridad en qué consiste realmente la salvación, cuál es el mensaje del Evangelio. Vamos por favor a Romanos 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Póngale cuidado a lo que sigue: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. No somos salvos, no somos justificados delante de Dios por algo que hagamos, sino por nuestra fe depositada en la obra de Jesucristo. Pero mira lo que nos dice el Evangelio. Hay una noticia particular, que Evangelio quiere decir la buena noticia, y es la noticia concerniente a la obra de salvación de Jesucristo. Dice, en esa noticia está contenido el poder de Dios para la salvación. Lo hemos hablado en otros momentos. Yo le digo a las personas versículos, verdades bíblicas que bendicen de alguna manera la vida de las personas. Está bien, es bonito, pero eso no les da la salvación. Las personas siguen condenadas en sus pecados, tal vez mejorando su vida al tomar algunos consejos bíblicos y ponerlos en práctica, pero siguen condenados sin obtener la salvación. La salvación está en el mensaje del Evangelio. Y miren lo que dice para que vayamos teniendo en cuenta
¿Qué es compartir el Evangelio? ¿Qué es conocer el Evangelio? El Evangelio, la noticia de salvación, dice que en esa noticia se revela, se da a conocer la justicia de Dios. En el mensaje del Evangelio nos enteramos, conocemos cómo es que Dios puede declararnos justos a los hombres. Así que si usted dice yo voy a evangelizar y en lo que usted hace a la hora de compartir el Evangelio no se está revelando la justicia de Dios, bueno, usted no está evangelizando. Usted está compartiendo pasajes de la Biblia, pero no está compartiendo el mensaje que tiene el poder de Dios para salvación. El Evangelio lo resume Pablo súper concreto en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está súper condensado el mensaje de salvación. ¿En qué consiste el mensaje de salvación? La revelación de Jesucristo, la obra de Jesús, lo que Jesús hizo de acuerdo al plan que estaba escrito, anunciado por Dios desde el momento de la creación, y su resurrección también anunciada. ¿Qué dice? Cristo murió por nuestros pecados. Jesús es el mensaje central de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y el plan de salvación de Dios a través de Jesús es lo que uno lee, pero en todo lo que uno lee de la Biblia está Jesucristo revelado como el plan de salvación de Dios. Dios anunció este Evangelio, Dios anunció este mensaje desde el mismo instante de la caída del hombre. En el instante mismo donde hubo necesidad de salvación, cuando Dios creó al hombre, estaban en un estado de inocencia, de perfección, antes de pecar, pues ahí no hacía falta un Salvador. En el instante en que el hombre peca, ahí mismo Dios da a conocer su plan. Miremoslo, Génesis capítulo 3, versículo 15. El hombre acaba de desobedecer a Dios cuando le ha dicho: si comieres del árbol del bien y del mal, vas a morir. El hombre acaba de comer del árbol y efectivamente ha muerto ante los ojos de Dios, ha sido separado, condenado y ha caído esclavo del pecado en ese preciso instante. Dios le dice al varón: pasará esto. Le dice a la mujer: pasará esto ahora contigo, que has caído en maldición. Y luego le habla a la serpiente, a Satanás. Y esto es lo que le dice, entre otras cosas, el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, lo explico y no me voy a detener mucho en la teología de este versículo, ya lo hemos hablado en el pasado. Dios le está diciendo a la serpiente, a Satanás, en otras palabras, que un hombre, la simiente, ese hombre en particular, el Cristo, hablemos ya, va a haber un hombre nacido de una mujer, un hombre que Dios va a traer en un momento de la historia, y ese hombre va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese hombre va a destruir el poder de Satanás, va a vencer a Satanás, aunque Satanás le va a generar una herida no mortal. Ese es el anuncio. En teología este versículo lo llaman el protoevangelio. Es donde nace, donde se da a conocer por primera vez la noticia del evangelio. A partir de este momento y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ustedes leen en Génesis
con Abraham, con José, en el Éxodo con Moisés, en todos lados, a David, en los Salmos, a través de todos los profetas, vemos cómo Dios sigue anunciando la venida del Mesías y va dando múltiples detalles. Entonces va diciendo: el Mesías, ustedes van a saber que es el Mesías porque va a nacer en la ciudad de Belén. Ustedes van a saber que es el Mesías porque va a nacer de una mujer virgen. Ustedes saben que es el Mesías porque también va a ser llamado Nazareno. Ustedes saben que es el Mesías porque va a ser llamado desde Egipto. Recordemos que tuvo que huir desde Belén y luego fue llamado. Ustedes saben que va a ser el Mesías porque va a entrar como un rey triunfante a la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino, es decir, sobre un asno que nunca había sido montado. Y sigue dando mil detalles específicos de la venida del Mesías. Por mencionar una de tantas menciones en el Antiguo Testamento, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento son tipos de Jesús, es decir, personajes que representan la obra de Jesucristo. Por ejemplo, por mencionar uno muy breve, Moisés, ¿qué hizo? Liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés es un tipo de Jesús. Jesús nos libra a nosotros de los pecados. Egipto es el mundo, el pecado, y Moisés saca al pueblo de Israel de ese mundo de pecado. Es un tipo, nos muestra a Jesucristo. Todo el sistema de expiación de la ley, los sacrificios, todo nos habla de Jesucristo. Todo es representación y simbología de la obra de Jesucristo. Por mencionar un pasaje donde se menciona también el plan del Mesías, está segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 14. Al 14 es donde Dios le hace la promesa a David acerca de que de David, así como le había dicho a Abraham, de ti nacerá uno, y en ese uno yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Tu simiente va a venir al Mesías, le dijo Dios a Abraham. A David le dice lo mismo, mira lo que dice: y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando tú mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. No está hablando de su hijo Salomón, que lo sucedió en el reino, sino que está hablando específicamente de Jesucristo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el trono de Jesucristo, que reinará eternamente. Yo le seré el Padre, y él me será a mi Hijo. Vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la promesa que le hace Dios a David. Está diciendo: de ti, David, va a venir el Mesías, así como tú eres descendiente en línea directa de Abraham, de ti va a salir en línea directa el Mesías. Y efectivamente pasó la historia, Dios siguió anunciando, siguió dando detalles, y llegamos a José y María. Voy a leer, vamos a Mateo 1, versículo 21 al 23. Y este es el momento ya de la ejecución del plan, es el momento de la venida del Mesías, el momento en que se cumplen las promesas de Dios. Y Dios le dice a José, Mateo 1, versículo 21, hablándole acerca de María, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Saben qué significa el nombre Jesús? Salvador. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Este es el caso del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el momento cuando viene Jesús. Dios dice: bueno, Dios mismo, mi Hijo, está naciendo en este momento en la tierra como un hombre para ejecutar el plan trazado desde la eternidad para la salvación de los hombres. El momento perfecto, en el momento que tenía que venir Jesucristo, vino.
Ustedes se preguntarán, o bueno, con esto lo complemento. El único plan de Dios para salvación de la humanidad es a través de su Mesías, de su Cristo Jesús. Alguien se puede preguntar, ¿cómo se salva a alguien que nació en India y su contexto cultural es que le enseñaron a adorar a Ganesh, a Shiva, a Kalima, bueno, a cualquier otra de las miles de deidades que hay en la India? ¿Cómo se salva esa persona? ¿Cómo se salva un vikingo hace 1000 años? ¿Cómo se salva un vikingo por allá en Escandinavia que cree en Odín, en Thor, que si se muere en batalla va a ir al Valhalla? ¿Cómo se salva un oriental que ha depositado toda su vida de fe y vida práctica en Buda, en la meditación, en la reencarnación? ¿Cómo se salva? El único camino para la salvación de cualquier persona a lo largo de la historia, de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, el único medio para salvación es Jesús. Lo vamos a entender mucho más claro cuando hayamos terminado la enseñanza de esta mañana. Pero quiero que lo tengamos claro. El único medio para la salvación de las personas es Jesucristo. No hay otra opción. Entonces, Jesucristo tenía que morir por nosotros. En Él está el plan de salvación. Entendemos que Dios lo reveló desde siempre. Bueno, ya me acordé por qué era lo que estaba diciendo. ¿Cómo se salvó, por ejemplo, Abraham? ¿Cómo se salvó David? ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento si Jesucristo vino pues mucho tiempo después de su nacimiento? Nosotros lo leemos en Hebreos, en Gálatas, en el Nuevo Testamento lo vemos con claridad, en Romanos, donde nos dice que Abraham se salvó por la fe en Dios, por la fe en la promesa del Mesías. Dios le dijo: viene un Mesías, va a haber una provisión, a futuro vendrá un hombre que va a salvar los pecados de la humanidad. Abraham puso su fe, Moisés, David, puso su confianza en esa promesa de Dios de que venía un Mesías. Y la Escritura nos dice que por eso ellos fueron salvados, por eso ellos recibieron la vida eterna, porque pusieron su confianza en las promesas de Dios. Murieron en el Antiguo Testamento, los que fueron salvos se salvaron igual que nosotros, por la fe en Jesucristo. Ellos no sabían que se llamaba Jesús, sabían que era la provisión de Dios, el Hijo de Dios, sabían que era Dios hecho hombre, que iba a venir y que iba a pagar el precio por los pecados de los hombres. Eso lo sabían, pusieron su confianza en las promesas de Dios y eso los salvó. Antes, ahora y en cualquier lugar del mundo, la única manera de ser salvos es por la fe en Jesucristo. ¿Cómo somos salvos en Jesús? Vamos a estudiar este pasaje en Romanos 3, versículo 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. ¿Lo tienen? Dice: por cuanto todos pecaron, y esto lo hablábamos la semana pasada, ¿uno que otro pecó? Dice todos, es una palabra absoluta que incluye a todo el género humano. Todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo resumo o lo complemento: muertos en pecados, condenados al infierno por la eternidad, esclavos del pecado, separados de Dios. Versículo 24, póngale cuidado: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire que aquí empieza uno a decir: caramba, todos somos pecados,
pecadores, todos estamos separados de Dios, pero somos declarados justos delante de Dios. Es un regalo gratuitamente. Yo no puedo hacer nada. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Uno a veces lee estos pasajes y como que, bueno, sí, tiene mucha palabra ahí como técnica, entonces uno como que no le pone mucho cuidado. Pero justamente este pasaje, por ejemplo, contiene de una manera absolutamente clara y con una profundidad espectacular el mensaje de salvación. Nos demoraríamos más que esta mañana en poder explicar bien todos los detalles que trae esto que leemos, pero quiero que nos centremos en algunos aspectos. Hay 3 palabras indispensables para entender la salvación. ¿Cuáles son? Justificación, redención y propiciación. Esas 3 palabras son indispensables si somos cristianos, si somos discípulos de Jesucristo, si hemos nacido de nuevo. Necesitamos entender estas palabras. Vamos a ver en esta mañana entonces estas palabras. Jesús dice que hemos sido redimidos, ¿cierto? Ahí lo dice, hemos sido redimidos. ¿Qué es la redención? Se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Era esclavo del pecado. ¿Y qué puede hacer un esclavo? Pues simplemente estar sometido al pecado. Peco. En Jesús soy libre del pecado para ya no pecar más. La redención en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si yo adquiría una deuda que no podía pagar con alguien, yo me hacía esclavo de esa persona. Y mis familiares más cercanos podían pagar el precio para comprar mi libertad y de esa manera redimirme de la esclavitud. Esa es la ilustración. Nosotros caímos en pecado, somos pecadores de nacimiento y hemos sido hechos esclavos del pecado. Jesús paga el precio en su sangre para hacernos libres. Tenemos que entender entonces que si estoy en Cristo, el pecado ya no me domina. Una persona que ha nacido de nuevo en Cristo no puede decir es que el pecado me domina, es que es más grande que yo, es que es más fuerte que yo, porque el cristiano ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Y dice la palabra 1 Corintios 10:13, Dios no permite que venga ninguna prueba, ninguna tentación mayor de la que nosotros podemos resistir, mayor a nuestras fuerzas. Así que somos libres del pecado para que andemos en santidad. Esa es una consecuencia. Somos libres de la esclavitud, es una consecuencia de que hemos sido declarados justos delante de Dios. Ahora veamos esta palabra. El pasaje dice que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Esto es un término legal. Haber sido justificado significa que he sido declarado no culpable. Me presento delante de un juicio, traen toda la evidencia, el juez analiza la evidencia, golpea el martillo y dice, lo declaro inocente. Esa es ser declarados justos delante de Dios. Implica eso, el acta, los cargos que había en nuestra contra, Dios dice, ya no pesan en contra de él, ya hay una declaración de inocencia. Se borra esa acta de pecados, como si no hubiéramos pecado nunca. Usted es inocente. Fui acusado de delitos, tenía la prueba.
pero fue declarado inocente. Ahora bien, esto nos lleva a un par de preguntas bien interesantes. Si yo soy pecador, condenado y legalmente, bíblicamente, ante los ojos de Dios, yo lo único que puedo hacer como hombre pecador es pagar mi condena. No tengo otra forma, y es lo que Dios me dice muy claro en la Biblia: usted tiene que morir condenado al infierno sí o sí. Entonces, ¿cómo es que Dios nos declara justos, inocentes? Aquí es donde vamos a entender con mayor claridad por qué es que tuvo que morir Cristo. Porque uno dice, no, pues ahí está, Jesús muere por nosotros. Dios es justo, ¿cierto? Lo hablábamos hace 3 semanas. Vamos por favor a Proverbios 17, versículo 15, y esto nos permite entender un poco todo lo que se va moviendo alrededor. Proverbios 17, 15, Dios dice, menciona algo que Él aborrece, algo que para Él es abominación. Proverbios 17, 15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Nos está diciendo que Dios aborrece, que es abominación delante de Dios si yo tengo por inocente al que es culpable. En otras palabras, si yo soy un juez corrupto y al que ha cometido el delito le digo no pasa nada, para Dios eso es abominación. Pero para Dios también es abominación agarrar al que es inocente y condenarlo injustamente. Esas dos cosas son abominación delante de Dios. Y entonces aquí nos encontramos ante un problema técnico. Porque el hombre es pecador y el hombre es culpable de su pecado. Y si Dios es justo, entonces no puede declarar al hombre como inocente. De lo contrario, Dios sería un Dios corrupto. Se haría abominable a sí mismo. ¿Sí me hago entender el punto? Entonces, si Dios es justo, no puede simplemente dejar pasar los pecados de los hombres y decir, ahora yo los declaro justos y inocentes. No puede hacerlo porque eso es abominación delante de Dios. Ahora bien, nos plantea otro problema. Si delante de Dios es abominación condenar al inocente, ¿quién más inocente que Jesucristo? Que dice la palabra, el que no cometió pecado. Jesucristo totalmente inocente y puro, acusado y llevado a la cruz injustamente. Si Dios dice que es abominación delante de Él condenar al inocente, entonces nos queda cómo Jesús, el inocente, es condenado. Es otra pregunta que vale la pena resolver. Dios sería un juez malo, sería un juez corrupto, si declara al hombre que es culpable como inocente y condenara a aquel que no cometió pecado alguno. Aquí empezamos a entender entonces, en la medida que resolvemos estas preguntas, que Dios tiene que ejecutar justicia y destruir al pecador porque no le queda otra opción. La única manera, la única vía, el único camino que tiene Dios es hacer justicia y destruir al pecador. No hay otra salida, porque Dios es un juez justo. Vamos dejándolo ahí en los problemitas. Otra característica que veíamos de Dios es que Dios es amor. ¿Sí? Dios, como es justo,
tiene que castigar al pecador sí o sí. Pero Dios es amor y quiere perdonar al pecador. ¿Cómo puede hacerlo? Tiene que hacer justicia. Romanos 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo muere por nosotros. Cristo muere en nuestro lugar. Dios no puede pasar por alto el pecado. Tiene que bajar su martillo y ejecutar la condena sobre el pecado en justicia. ¿Vamos bien? Bueno, ahorita se van a ir resolviendo las preguntas. Pongamos otra situación, otra cosa que necesitamos poner ahí para complementar, y es el aspecto de la ira de Dios. Es un aspecto importantísimo que lo entendamos, que cuando uno empieza a verlo, parece que nos mostrara que fuera contradictorio, parece que nos presentara verdades irreconciliables, y es el tema de la ira de Dios. Vamos por favor a Salmo 5, versículo 5. ¿Ves? En la medida que avanzo queda alguna respuesta sin responder, es porque se me olvidó, me preguntan. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de sus ojos. Póngale cuidado a la que sigue. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué hace Dios con los pecadores? Los odia, los aborrece, los detesta. Literalmente esa es la traducción de la palabra que se traduce allí como aborreces. Se hacen enemigos de Dios. ¿Qué hace Dios con el pecador? Lo aborrece, lo odia, lo detesta. Alguno podrá decir: pero espere, Daniel, póngale pausa. ¿No dice acaso Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo? ¿Dios no nos ama? Se está contradiciendo la Biblia, ¿sí ve? Dios aborrece al pecador y no puede ser de otra forma. Y Dios ama a los hombres, y por ese amor es que provee un plan de salvación para los hombres, porque aborrece al hombre pecador. Les pongo dos ejemplos. Si usted ama al pueblo de Israel, al pueblo judío, y realmente usted ama al pueblo judío, usted tiene que odiar el holocausto nazi. Usted no puede mirar el holocausto nazi con ojos indiferentes si usted ama genuinamente a los judíos. Si usted ama la vida, usted tiene que odiar el asesinato. No podemos ser neutrales. Si yo amo la vida, sí o sí tengo que odiar el asesinato. No puedo, pero es que, no, entonces no amo la vida. No hay contradicción alguna. Como Dios aborrece por su santidad al pecador, tiene que ejecutar un juicio justo y caer con todo el peso de su justicia, castigando al pecador. Pero Dios también ama y provee un plan. ¿Se entiende cómo se van? No hay contradicción alguna, todas son verdad. Y por eso es que necesitamos entender el plan de salvación. Cuando nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos a Dios? Trayendo, a pesar de que ama al mundo y planteó el plan de salvación, vemos a Dios trayendo su justicia. ¿Por qué el diluvio? Dios dijo: hay maldad sobre la tierra y necesito traer justicia y limpiar todo esto. Y trajo juicio y destruyó todo.
¿Por qué trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra? Porque hay pecado y tengo que traer justicia sobre mí. Trajo justicia y juicio. Vemos a Dios ejecutando justicia y juicio perfecto a lo largo de la historia. La ira de Dios ¿sobre quién viene? Sobre el hombre pecador. Aquí tenemos que empezar a entender algo para nosotros en la vida práctica, y es: ¿yo sigo siendo pecador hoy en día? Y no entendamos y no nos justifiquemos en la teología de que, claro, nadie es perfecto y pecaremos hasta el último día. No. Una cosa es que yo esté en santificación y caiga en pecado y me levante, y otra cosa es que yo practique el pecado y viva el pecado. La palabra es muy clara cuando dice: si usted practica el pecado, usted es hijo de Satanás. Y entonces nosotros tenemos que ir empezando a entender que somos llamados a vivir una vida radical para Jesús. Ninguno puede venir en pos de mí a menos que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo una nueva vida en Jesucristo, para Jesucristo. Si estoy entendiendo lo que estamos viendo esta mañana, y estoy entendiendo el precio que pagó Jesucristo por nosotros, el plan que ejecutó Dios para nuestra salvación, yo tengo que odiar, aborrecer el pecado que antes yo amaba y en el cual yo antes me deleitaba. Tengo que odiar cualquier acto de rebeldía en mi vida, cualquier acto de desobediencia a Dios. Tengo que odiarlo, repudiarlo, alejarme de él. De lo contrario, no he entendido el Evangelio. Necesitamos, por eso, un requisito, y escuchamos a Juan el Bautista, el primero que anunció el Evangelio en la venida de Jesucristo, a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles, predicando el Evangelio y diciendo: arrepiéntase y ponga su fe en el mensaje del Evangelio para salvación de los pecados. Necesitamos generar un cambio radical en nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que yo voy convirtiéndome poco a poco en nueva criatura. No, soy una nueva criatura. Tengo que empezar a vivir diferente arrepintiéndome. Este tema lo vamos a ver en 8 días más específicamente. Entonces, Dios puede perdonarnos, declararnos justificados solo por medio de satisfacer su justicia. Y la justicia de Dios demanda que tú como pecador mueras. Vamos hasta ahí, ¿no? Entonces entendamos esto, mucha atención. Si la justicia de Dios demanda que tú mueras, entonces para que tú seas declarado justo, alguien tiene que morir en lugar del pecador, para que su muerte satisfaga la justicia de Dios. Ahí es donde entra la otra palabra del pasaje que estamos leyendo de Romanos, y es propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Es un sacrificio que satisface la justicia de Dios, y por medio de ese sacrificio Dios puede ser justo y perdonar los pecados de los hombres, perdonar al impío. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Y ahí es donde yo les decía, todo el sistema del Antiguo Testamento de sacrificios es un símbolo de Jesús. Recordemos, había un lugar, la tapa del arca se llamaba el propiciatorio, propiciación.
sobre la tapa del arca del propiciatorio se hacía la propiciación. ¿En qué consiste la propiciación? Moría un inocente, un animal inocente, puro, perfecto, sin mancha, el corderito, y la sangre de ese cordero la rociaban sobre la tapa, que es el propiciatorio, y entonces Dios aceptaba, se había pagado, alguien había muerto, se había ejecutado justicia de muerte sobre el pecador, en este caso sobre el inocente, que era una muerte sustitutiva, moría en mi lugar, va a morir este corderito. Pero ese sistema expiatorio era absolutamente temporal y era simbólico. O sea, a mí me otorgaba un perdón de los pecados hasta que volviera a pecar. Vuelvo y peco, necesito otro cabrito y otro cabrito. Por eso el sistema de expiación era continuo. Por eso la palabra nos dice que Jesucristo, después del sacrificio de Jesucristo, ya no hace falta más expiación por el pecado. Fue el Cordero perfecto que ejecutó el plan de Dios. Vemos un ejemplo en Abraham de esta misma propiciación. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo y lo entregue en sacrificio? Está el niño ya sobre el altar, ahí preparado, listo, y Abraham agarra el cuchillo y se lo va a bajar, y Dios le detiene el cuchillo y le dice: vea, no lo mate, voltéese y mire que yo me he provisto un cordero en lugar de tu hijo. Sacrifica ese cordero en el lugar de tu hijo. Y fue exactamente lo que Abraham hizo. Exactamente nos estaba mostrando la obra de Jesucristo. Jesús muere en lugar de cada uno de nosotros. Cuando llegó el tiempo, Jesucristo dispuso su cordero perfecto, el cordero de Dios, y dejó caer el cuchillo con todo el castigo de Dios, y se hizo justicia sobre toda la humanidad. Jesús murió en tu lugar. ¿Qué tiene Jesús de particular y por qué tenía que ser Jesús? ¿Quién pecó? El hombre. ¿Quién tenía que morir? El hombre. Aquí es donde entendemos y empieza a cobrar un sentido más integral el pasaje de Filipenses 2, del 5 en adelante, donde dice que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo en forma de hombre, porque un hombre era el que tenía que morir, porque un hombre fue el que pecó y un hombre es el que tiene que morir. Por eso Dios se hizo hombre. El Creador tomó la forma de la creación, renunciando a todo por amor a nosotros. ¿Entendemos lo que renunció Jesús? El valor de su sacrificio, de la entrega. Para morir por nuestros pecados tenía que ser un sacrificio divino, tenía que ser Dios. Jonás 2, versículo 9 nos dice: la salvación es de Dios. Tenía que ser Dios el que moría. No podía ser un ser humano, porque el ser humano no puede hacer nada por su salvación. Entonces démonos cuenta de esto: el pecado ofende a Dios, y Dios mismo, en amor y en justicia, porque tiene que ejecutar un juicio, se pone a sí mismo, a su Hijo, a Dios mismo, para que pague el precio por nosotros. Otro aspecto supremamente importante: el que moría en la cruz, pagando el precio por todos, tenía que entregar su vida. Ahora yo les pregunto, ¿cómo estamos los seres humanos? Dice la palabra: la paga del pecado es muerte. Todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. El que moría en la cruz como el precio, como la provisión de Dios, tenía que entregar su vida, y toda la humanidad está muerta. Pero acordémonos de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Él dio su vida
por nosotros. Nadie más la podía dar. Entendámoslo. Jesús vale más que toda la humanidad junta. Es Dios. Dios mismo dio su propia vida para perdonar nuestros pecados. Nadie en la faz de la tierra puede hacer eso. Solo en Jesús hay salvación. Él es el único camino. Jesús fue el sacrificio puesto por Dios para satisfacer su demanda de justicia. Dios mismo estaba haciendo justicia, porque los hombres no podemos hacer absolutamente nada. Por eso dice que la salvación es un regalo de Dios. ¿Qué podemos hacer los hombres respecto a lo que hemos escuchado esta mañana? Hay algo: caer de rodillas ante Dios y decirle: tú eres digno. Yo les quiero hacer una pregunta para asegurarme de que estamos entendiendo. Cuando decimos que ahora soy salvo, ¿de qué hemos sido salvados? Alguno podrá decir del infierno, de la muerte. En realidad hemos sido salvados de Dios mismo. Porque es que la condenación en el infierno es la condena ejecutada por Dios. Yo vengo delante de Dios. Dios, como juez justo, dice: pecador, listo, condenado a la eternidad al infierno. ¿Qué más puede hacer Dios? Nada. Nosotros somos salvados por Dios, de Dios mismo, porque es el único. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dice allí: no teman a los hombres, témanle a Dios, que es el único que puede mandar su alma al infierno? Somos salvos de la ira de Dios, del justo juicio de Dios. De eso es que somos salvados. La consecuencia es que ya no nos vamos para el infierno, que somos libres de la esclavitud y tenemos vida y vida eterna. A veces pensamos, y no quiero con esto minimizar los padecimientos de Jesús, pero ¿cuál era el castigo y lo que realmente estaba teniendo Jesucristo? No eran los clavos, no eran los latigazos, no era una corona de espinas, no era estar ahí en la cruz. Jesucristo en el huerto de Getsemaní la noche anterior, ¿qué ora? Con gotas de sangre, ¿qué ora al Padre? ¿Qué le dice? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es la copa? Cuando uno mira a la luz de las Escrituras, usted encuentra en los Salmos, en Jeremías, en Zacarías, en Isaías, en Apocalipsis, en todas partes, usted encuentra que cuando habla de la copa, está hablando de la copa de la ira de Dios. Porque la justicia de Dios, Dios aborrece el pecado y cae con toda su ira, aplicando justicia. Isaías 53, que es al detalle la ejecución de la justicia de Dios. Quiero tomar el versículo 10, la primera parte, dice: con todo eso, hablando de todo lo que le hicieron a Jesucristo, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, Dios Padre, quiso quebrantar a Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Dios trajo el castigo que debía caer sobre nosotros, lo trajo sobre Jesucristo. Para pagar el precio, Jesús murió bajo la ira de Dios Padre. Y leemos allí en Mateo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, es decir, ya iban a ser las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo dice: ¿por qué me has desamparado?
¿Qué pasó en ese momento? Y volvamos a algo de atrás. Dios no puede castigar al inocente. Y Jesucristo estaba muriendo en esa cruz recibiendo la ira de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra 2 Corintios 5:21, lo dice en varios lados, pero tomo este. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. En la cruz Jesús cargó todos los pecados de la humanidad. No hipotéticamente, no teóricamente, genuinamente. La condena, la carga de pecado de todos los pecados de la humanidad recayeron sobre Él. Solamente Dios podía retener el pecado de los hombres en sí mismo, Jesucristo. Y cuando Jesucristo tiene todo el pecado de la humanidad, cuando ha sido hecho pecado, Dios cae con su ira sobre Jesús. Y por eso, como Jesús es pecado, Dios no puede estar con el pecador y se aparta de Jesús y cae con toda su justicia. Y leemos en los versículos siguientes: tanta fue el golpe de la ira de Dios, dice, que tembló la tierra y las rocas se partieron en dos y el velo del templo se rompió. Dios ejecutó su ira, su justicia sobre Jesucristo. Dios muriendo en tu lugar. Ese es el precio que Dios pagó por tu vida. Cuando hablamos de que por la sangre de Jesús, la Biblia nos dice que en la sangre está la vida. Fue la vida de Jesús. No estamos hablando de que particularmente es cada gotica, cada chorrito que salió. Es la vida de Jesús que se entregó por ti y por mí. Por eso expresiones como me cubro con la sangre de Cristo no tienen ningún sustento bíblico. Son puro amuleto que se ha inventado la gente porque no conoce el Evangelio. Jesús dio su sangre, es decir, dio su vida en nuestro lugar para salvarnos de los pecados. Necesitamos nosotros venir a Jesucristo con un corazón arrepentido, diciendo: ¿cómo voy yo a tener en vano el sacrificio de Dios mismo y vivir hoy una vida tratando de burlarme de Dios, pensando que entonces puedo pecar y no pasa nada? Altísimo precio que se pagó por nuestra vida. Por eso necesitamos entender lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que Dios pagó un precio de sangre por mi vida y yo ya no me pertenezco. ¿Vales tú más que Dios mismo? Vamos a ser tan arrogantes y tan altivos de despreciar el precio, el plan, la obra perfecta de Jesús en la cruz por nosotros. Dice el resumen que veíamos de Pablo que Jesús murió en la cruz conforme a las Escrituras. Y es lo que acabamos de explicar, de acuerdo a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y pudiéramos mirar demasiados pasajes del Antiguo Testamento, no terminaríamos en una década de estudiar todo esto a profundidad. Jesús es la propiciación de Dios. Él es el que murió en nuestro lugar. En Él es que son perdonados nuestros pecados. Pero también habla el mensaje y lo contiene el Evangelio, que Jesucristo resucitó, fue sepultado y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Yo quiero que miremos Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice: el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, está
estaba anunciando, estaba dando claramente una señal de que el sacrificio había sido aceptado, de que el precio por cada uno de nosotros había sido pagado. Jesús pagó el precio que demandaba la justicia de Dios. Dios mismo murió en la cruz cargando nuestros pecados, y la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador fue satisfecha. Y esto lo entendemos mejor con el versículo que vamos a ver a continuación, 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Dios levanta a Jesucristo de entre los muertos y con eso nos declara a nosotros libres de pecado, inocentes, justificados delante de Dios. 2 Corintios 5, versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, póngale cuidado, pensando en esto. Si uno murió por todos, Jesucristo murió por todos, luego todos murieron. Póngale cuidado, y por todos murió para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cada uno de nosotros tenía que morir. Jesús murió en nuestro lugar, pero cuando yo me arrepiento y deposito mi fe en Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Dios me ve muerto en Jesús, ve ejecutada la sentencia sobre mi vida en Jesucristo. Como uno murió, luego todos en Jesús morimos, todos los que nos arrepentimos y venimos en la fe a Él. Pero luego con Él también juntamente somos resucitados. Y dice: para que los que ahora viven, es decir, nosotros que ahora tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Y los que ahora viven, ¿para quién viven? Para que ya no vivan para sí. Yo sigo viviendo para mí mismo. El trabajo que hago, la manera como me desempeño en mi familia, en la calle, lo hago para mí mismo, para satisfacer mis anhelos, mis planes, mis sueños. ¿O vivo para Él que pagó este precio por mí? Ahí lo está diciendo claro: tú moriste a tu vieja manera de vivir, fuiste levantado y ahora debes vivirles para Dios. Si no estás viviendo para Dios, no has aceptado el mensaje del Evangelio y aún estás en tus pecados. Colosenses 2, versículos 12 y 14. Con esto lo complementamos. Ya vamos terminando. En Jesús morimos y en Jesús pagamos nuestra condena. Dios nos ve muertos en Jesús y ve nuestra condena ejecutada y su demanda de justicia satisfecha. Colosenses 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo. Mire qué quiere decir el bautismo. ¿Qué es? Que tenemos bautizos en un mes. ¿El bautismo qué es? Es identificación con Jesucristo. En otras palabras, es rendir mi vida completamente a Jesucristo. En otras palabras, es haber puesto mi fe en la obra de salvación de Jesús y vivir en obediencia a Dios. Ese es el bautismo, puesto de diferentes maneras para que lo entendamos. Me identifico con Él, ahora yo soy de Él, vivo para Él, como lo dice la Escritura. Sepultados con Él en el bautismo, en mi identificación, yo muero junto con Jesús. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando yo deposito mi fe en Jesucristo, una vez más, fe de manera activa, de manera que yo me rindo radicalmente y vivo en obediencia para Él. Entonces, ¿qué dice? Yo morí en Jesús, pero en Jesús también soy juntamente resucitado. La resurrección es clave en el mensaje del Evangelio, porque es en la resurrección donde nosotros morimos junto con Jesús y somos levantados, declarados justos y vivos para Él. Estábamos muertos, esclavos, condenados. En Jesús
somos resucitados, morimos al pecado, somos declarados justos, nuestros pecados son perdonados, somos liberados de la esclavitud del pecado y Dios nos da vida cuando estábamos muertos. Y es lo que dice el versículo 13: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, separados de Dios, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos, separados de Dios. ¿Cómo podemos reducir el venir a Cristo como que, bueno, yo ya hice la oración y sigo viviendo igual? Cuando la palabra me dice, tú estabas muerto, esclavo, condenado, sometido, y ahora eres libre, ahora estás vivo. ¿Cómo puedes seguir viviendo igual? ¿Cómo seguimos pensando que el Evangelio es, Señor, ¿qué hay para mí con el Evangelio? Me acerco a Dios porque Dios me va a ayudar con mi trabajo, o con mi enfermedad, o con mi relación de pareja, o con X. Dios es bueno y puede restaurar tu relación de pareja y sanarte tu enfermedad y darte un empleo que tú necesitas. Lo puede hacer, pero caramba, no podemos venir a Dios a pedirle cosas de este mundo. Tenemos que venir a Dios inclusive simplemente porque Él es digno. Solo por eso tenemos que doblar las rodillas y caer rendidos ante Él, por la obra de amor que ha hecho, por quien Él es. Ahora tenemos vida. Perdonándoos todos los pecados. Todos tus pecados fueron perdonados. ¿Vas a volver a caer? ¿Vas a volver atrás? ¿Vas a seguir viviendo como si no hubieran sido perdonados? Como si no hubiera pasado nada en tu vida. Y continúa con el aspecto legal ahí, el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo que te acusaba, Dios pagó por eso en la cruz. Consumado es, dice Jesucristo. Se pagó la deuda de ellos. Un último versículo y con este cerramos. 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hablamos que Dios creó al hombre para que el hombre pudiera estar en la eternidad con Dios, pero a causa del pecado el hombre estaba separado de Dios, sin ninguna posibilidad de hacer nada. ¿Qué sucede con todo el plan de salvación? ¿Qué pasa entre la relación entre Dios y nosotros? En Cristo Jesús, Dios estaba reconciliando al hombre con Dios para que ahora podamos tener acceso directo a Dios Padre y tener una relación personal con Él. ¿Estás tú viviendo una relación personal con Dios? Entendiendo que has nacido de nuevo y tienes todo un mundo de oportunidades diferentes delante de ti. No solo eso, dice, Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora que tú estás en Cristo, ve y comunica el mensaje del Evangelio a otras personas para que también sean reconciliadas con Dios. Necesitamos ser agentes activos
que comunicamos el mensaje del Evangelio, el único que tiene poder para salvación de las personas. Entendemos lo que implica el plan de salvación de Dios. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entendemos cómo fue que Dios se hizo justicia, cómo fue que Dios pagó el precio por nosotros. Yo los invito a que nos pongamos de pie.